problema de la civilización se amplifica, se hace aún más grande, más calamitoso, más desastroso, cuando se desconocen nuestros orígenes. Se habla del eslabón perdido. Pues no hubo eslabón perdido. ¿Mm? No voy a merodearos o marearos. No hubo eslabón perdido. Y os imagináis Adán y Eva, como está escrito en la Biblia. Os imagináis en el jardín que estaban con un taparrabo, o sea, tapados. Y eso es un gran problema, no conocer nuestros orígenes. Pues según revelación de época, por eso estos datos, este conocimiento, esta educación, esa cultura espiritual, esta brújula orientativa, ¿de acuerdo? Esta herramienta intelectual que se equivale en conocimiento y de andamiaje para corregir, rehabilitar y las civilizaciones, la nuestra, que está en cuarentena espiritual, porque se ha cometido un error, una falta, y yo os digo una herejía, una blasfemia institucional. Es gordo lo que os digo, es gordo, pero lo puedo decir, porque yo sé quién soy. Y ha sido ocultar una revelación en la que se nos enseña que Adán y Eva, pues resulta que cuando llegaron no estaban solos en el Edén. No estaba, lo primero que no estaban solos. Y había ya una civilización anterior, ¿de acuerdo? Que llevaban 500.000 años, que también ya evolucionaron a traspiés y hubo traiciones al régimen. Bueno, se convirtió en un régimen. eh, y hubo tradiciones al plan de Dios, al plan divino de Dios. Y entonces cuando ellos llegaron, ya se encontraron con un Edén. ¿Cuánto creéis que medía el Edén? El jardín del Edén. En hectáreas. 1.300 hectáreas. 1.300 hectáreas. Y tenían un plan de reproducirse. ¿Mm? Os cuento un poco la historia. ¿Por qué? Porque gracias a esta historia conoceremos que ellos venían a enseñar la Trinidad del Paraíso, ya, Adán y Eva, del Padre Invisible. Por eso hablan de un gobierno representativo, invisible, que nos asista a nosotros, que nos unifica, como una colmena a la reina. La reina es visible, pero os dais cuenta, todas las abejas trabajan para la colmena, para producir miel. Es precioso, es así. Entonces, nosotros vemos a Adán y Eva, pues que eran dos criaturas que cometieron el pecado original, que no eran muy inteligentes. Oh, qué va, qué va. Súper inteligentes. Tenían una memoria que conocían hasta lo que no se ve con el ojo. Que estamos hablando de bacterias, hongos, virus, o sea, lo que produce enfermedades que no se ven. Y conocían todas las órdenes de plantas, animales, lo conocían todo, de memoria. Ya venían con ese ensamblaje de memoria de su planeta. Es que por eso os digo que el planeta Edentia, por eso se llama el Edén, eh, ellos vienen a ser una réplica en los mundos materiales evolutivos. Pero este mundo experimental en el que estamos fracasó, cayó en el error y cayó en el pecado, en la falta, y porque ya hubieron príncipes
que fueron apóstatas, y también hubieron también aliados a ese príncipe que son el diablo actualmente, que todavía está suelto para hacer de la suya, a tentarnos con el dinero. Por eso vivimos una civilización sin pie ni cabeza, porque no hay esa brújula de conocimiento intelectual orientativo. Y la gente falsa, traicionera y inmoral, maleducada, en fin, perversa, viciosa, está pululando porque no tienen esa cultura, no tienen esa educación que os estoy contando. Que ahí eso se harán películas en el futuro, series, como Avatar, por ejemplo. Pero en relación y haciéndola con la originalidad de lo que está escrito. Por eso la Biblia tiene un lugar importantísimo a lo largo de la historia, pero las herramientas intelectuales reveladas para ampliar el conocimiento son pues fundamentales. Y son la sustancia del espíritu para que se pueda manifestar un orden superior, un orden elevado de unidad y que nos active, que nos trabaje mejor la glándula pituitaria y pineal y los centros de energías útiles, los 7 chakras. Por un lado, si queréis, pero también se habla de 8 chakras, desde la raíz hasta, hasta la coronilla. Bueno, esto es hablar de temas, de adquirir valores y de sentir el universo en nosotros, sentir la voz interior y por supuesto sentir esas energías, saber interpretarlas, saber traducirlas en la mente. De ahí conocer, vivir sano, o sea, tener una mente sana y tener buenos hábitos. Y volviendo a Adán y Eva, el gran fallo que hay en esta civilización es no respetar institucionalmente una revelación, tacharla de plagio, de ciencia ficción, de libro de captación. O sea, la gente, ¿qué es lo que hace? A las pruebas me remito, obedecer a lo que diga la autoridad, los eruditos, cuando eso está para todos. Y por supuesto por falta de fe. Hay un- una fractura a ese don, porque es un don gratuito, a la fe. Y se ha dogmatizado la fe, casi se ha cristalizado, se ha mm, fosilizado. Y yo os estoy intentando de acercar a un libro que nos han ocultado y que de alguna manera lo van a pagar la Iglesia Católica, que en su necesidad de rehabilitarse y volverse más normal, más natural, más original en las enseñanzas de la espiritualidad y de Cristo, por supuesto. Y ya os digo, os lo he dicho, pero os lo repito, tenían una capacidad, tenían un halo de luz, tenían Adán y Eva, entre sus hijos, entre la familia, tenían capacidad telepática para comunicarse a 80 kilómetros. O sea, de una distancia de 80 kilómetros tenían telepatía. Hasta que hubo ese fallo, esa falta, que fue la infidelidad, ¿no? Dejar en excesiva tolerancia, admitir las visitas de un tal em, este Cano y Zarapatatía. No lo tengo, pero era Cano, pues de ahí viene el Cano, el hijo de Eva, Cano, Caín, ¿de acuerdo? Y Serapatatía, bueno, eso se ubica en Chipre, que lo sepáis, ¿de acuerdo? El primer Edén se ubica en Chipre, por eso se habla cuando era una península, se abrió el mar
del estrecho de Gibraltar, cuando estaba junto, era el istmo, estaba junto y se abrió. Esa historia no nos la cuentan oficialmente, pero es la verdad. Y fue cuando más hubo a lo largo de la historia por muertes por inundación. Lo que era, también había otro istmo, si no mal recuerdo, con Grecia o con hacia África. Bueno, sí, las islas eran más grandes, entró ahí rápidamente un caudal tremendo, fue un desastre en dos, tres, una semana. No le dieron tiempo de evacuar y murieron ahogados. Muchísimas, muchísimas personas. ¿De acuerdo? Y la historia es muy bonita, muy larga y claro, yo así os invito a una lectura por ejemplo, pues os estoy hablando de Mesopotamia, por supuesto, luego el primer Edén. De hecho, en la Biblia se habla de joyas, de piedras preciosas, precisamente en esos montes de Chipre había oro, había piedras, pero ellos no le tenían ningún interés, no le tenían ningún interés en estas cosas. Ellos estaban, pues, por el tema botánico, ¿m? En fin, cuando hubo esa falta, fue un desastre, ¿de acuerdo? Los hijos se volvieron locos, Adán fue durante un mes. Se fue durante un mes, se desapareció, se escandalizaron, pensaron que se había matado, no sé, pero los hijos, las hijas se volvieron locos y fueron en venganza al otro clan que eran noditas y los asesinaron a todos, hombres, mujeres, niños. Los hijos de Adán y Eva, fue otro error de Adán, se rebotó de tal manera y Eva desde entonces no se logró recuperar. Se habla de que vivió Adán unos, si no mal recuerdo, 519 años y o 22, y hay una diferencia entre los dos de 19 años, si no mal recuerdo. La longevidad de Adán y de Eva, de ahí tiene más años que Matusalén y todo eso, ¿de acuerdo? Esa historia, os estoy hablando de hace 37.000 años. Por eso las revelaciones de Dios, esta falta de fe que han tenido las instituciones, la institución católica que se debe a este cometido, ha cometido un error de juicio, aunque este libro ganó un juicio, hablando, parafraseando, ganó un juicio y se pudo publicar, pero cometió un error de juicio a, a convertirlo en tabú, a no tenerle, porque toda la crisis en la que nos vemos ahora mismo abocados, todos, perdón, es precisamente porque se nos ha ocultado la prehistoria, que la gente sigue pensando que Adán y Eva pues, estaban solos en el jardín y comieron del árbol, el árbol del pecado, la manzana, que se le dijeron no toméis del árbol de la manzana. Bueno, pues ese precioso árbol de la vida era precisamente un árbol también que venía de otro mundo y lo que les hacía imposible de fallecer. Eran inmortales gracias a ese árbol. Y cuando cometieron esa falta, los querubines, los ángeles, le retiraron el árbol. Y ya no tenía efecto los noditas, que eran el pueblo anterior con lo que ellos se relacionaban, los noditas que estaban familiarizados yendo al Edén con ellos, porque eran también... Hay una historia tremendísima de la hibridación o la amalgación de extraterrestres con los seres humanos, que de ahí viene la historia, que no nos están contando, ¿de acuerdo? En la que tienen un cacao los estudiosos, los historiadores,
la, los antropólogos y todos estos que buscan el eslabón perdido y la evolución de 1 millón de años con los hombres, las razas, digamos, que son 9 razas, con la raza azul, que es la de Cromañón, fíjense, la- toda esa cultura, tremendísima, bellísima cultura. Hubieron raza verde, si os fijáis, muchos de la India, los hindúes, son achocolatados, pero tienen un tono averdolado, o sea, verde en su cara, ¿no? En su piel. Y ahí también hay personas anaranjadas. Fijarse, prestar atención porque eso es muy importante. Y la cultura nos salva, la verdad, la revelación nos va a salvar de los desastres. Porque ahí es donde hay que respetar. Y menos y interpretaciones falaces. Y hay una orientación científica sobre lo que os estoy diciendo. Hay personas, bueno, la raza verde y la raza naranja desapareció, se aniquilaron entre ellos y los Homo neandertales fueron eliminados por esas mezclas de Cromañón con los anditas, con los hijos de Adán y de Eva y toda esta evolución. Y los neandertales eran inferiores, fueron en guerras más inteligentes. Las estrategias eran de cerebros, mentes más desarrolladas y asesinaron literalmente. Se extinguió los neandertales gracias pues lo que está pasando ahora, que aunque el ejemplo es lamentable, pero es que nos toman por tontos, ¿de acuerdo? Desde la política, desde la economía, desde el modelo socioeconómico que está colapsando, que va a fracasar, también está escrito. Esto es un anticipo que os puedo dar. Dice que en la revelación el libro Durantia, hay más de 25 predicciones. Y os aseguro que las hay. ¿Eh? Lo de creerse que si en un libro se nos dice que la Tierra es plana, la gente se lo termina creyendo. O sea, algo así. La gente en esta etapa está literalmente yendo hacia atrás y se creen que la Tierra es plana. Muchas personas, ¿de acuerdo? Frente a todas las evidencias de que no es así, que el mundo es redondo. Y en sí que, si queréis repasar el libro, sí, y por supuesto lo que os he dicho, que es una historia preciosa, cómo tuvieron que huir después de la inundación de Chipre, Adán y Eva y su familia. Unos decidieron irse, sí, se fueron. Aquí hay una relación extraterrestre, ¿de acuerdo? Y fueron desmaterializados. Fíjense que hablaríamos de ciencia ficción aparentemente, pero no lo es. Es la pura verdad, que es nuestro origen divino en relación con el cosmos y con la espiritualidad. Mundos materiales que ya se materializaron aquí. Dice que para la materialización de los cuerpos de Adán y de Eva se necesitaron 10 días en cámaras de estas que hay piedras por ahí, muy bien pulidas, impresionante, ¿no? Lo impurito que está la piedra pulida, pues era de otra forma, desde luego, porque la materialización tendría que ser espiritual con poderes, como se describen. Ahí ya me aventuro yo a pensar, ¿de acuerdo? Se materializaron pues de manera científica con los portadores de vida, ¿de acuerdo? Y otras inteligencias celestiales. Y se podían ver, eran visibles, ¿de acuerdo? Es obvio. Y si bien había otras personas que ya no eran visibles. Por ejemplo, el diablo, fue príncipe caído, Caligastia,
era visible para, para ellos, para Adán y Eva, pero para los mortales, el resto de los mortales, no lo podían ver. ¿M? Y esto es el velo que tenemos aún, que dice que con los años, con los milenios que pasarán, nuestros oídos, nuestros ojos serán ungidos y podremos ver mucho más a nivel espiritual y oír las transmisiones celestiales, las comunicaciones espirituales y estaremos otra vez conectados al universo, a nuestro sector, ¿vale? Que se llama Satania, y al plan de rehabilitación, que ya estamos en ese plan de rehabilitación cósmica universal. Y os puedo decir más cosas, pero he hecho una pequeña síntesis de lo tremendísimo que es la historia de Mesopotamia y bueno, anterior a Adán y Eva. O sea, en la época de Adán y de Eva, anterior a Jesucristo y 2000 años antes de Jesucristo, hubo un gran ser que también se materializó, apareció en una tienda. Maquiventa Melquisedec apareció en una tienda y explicó y dijo: soy del Elión, el hijo del Altísimo. Y bueno, fue precisamente con Abraham, con las charlas que tuvo Dios cuando habla con Abraham, habla precisamente con Maquiventa Melquisedec, que es también Melquisedec se habla en la Biblia, ¿de acuerdo? Pero el libro Durantia viene a cuadrar moralmente, rehabilitar esta congelación de los dogmas establecidos en los credos, que se da por hecho una cosa, se cuadricula y es así, es así. Hay unas creencias estáticas, estandarizadas y fosilizadas. En nuestra etapa evolutiva ya se debería hablar del tema de la religión primitiva, que es la religión del miedo, la religión de la evolución, que es en la que estamos, las costumbres, las tradiciones, y hablar de la religión de la revelación, del espíritu viviente, donde te lleva la experiencia y donde te lleva la intuición. Ya sería hablando también de 7 espíritus ayudantes de la mente, que vamos bien asistidos, gente, que lo sepáis. Y a diferencia de que los que no les interesa este tema, pues ya se hablan de las mentes que son mecanicistas, que son autómatas, que no buscan a Dios, pues no lo encuentran. Y entonces estamos hablando de etapas, de mentes diferentes, mentes que son normales a nivel cósmico, a nivel vertical e interior, y otras mentes que no son tan normales porque no hacen ese ejercicio psicológico hacia vertical y horizontal para poder pensar por qué pasan las cosas, por qué están, hacer una comprensión, un análisis de por qué están las cosas como están en este mundo. En fin, que pase buena tarde, espero que os guste este vídeo y seguimos. Chao.